Bienvenidos a todos nuevamente a nuestro cuarta clase de la llegada del Salvador. Buenas noches, buenas tardes, lo que sea en donde usted esté. Y vamos a estudiar hoy el bautismo de Jesús, una historia muy interesante. Y empezamos con una oración en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y oremos. Amado Dios, te doy gracias porque nos das la certeza de que Jesús es verdaderamente tu Hijo. Ayúdame para que siempre crea esta verdad y dame el valor para contestarles a otros sobre tu maravilloso Hijo. Te doy gracias, Jesús, porque nos diste el gran regalo del bautismo y porque al ser bautizados, nuestros pecados son lavados. Sí. También te doy gracias porque nos enseñaste todo esto mientras viviste en esta tierra. Amén. Bueno, vamos a empezar hablando unos minutos acerca de Academia Cristo y de su propósito. Yo sé que muchos de ustedes han estado aquí ya mucho tiempo, llevan tiempo en la academia, otros no, pero es bueno tener en mente qué es nuestro propósito para que todos sepamos. Es capacitar para cumplir la gran comisión. La gran comisión es de Mateo 28, cuando Jesús antes de irse dijo, vayan y hagan discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y enseñándoles todo lo que os he dicho. Entonces, nuestra meta es cumplir lo mejor que podemos en esta comisión de enseñar a todas las naciones lo que Jesús nos enseñó y para capacitar a otros para también cumplir con esa gran comisión. O sea, no solo enseñar, pero nosotros queremos enseñar a ustedes para enseñar a otros, para que siga difundiendo esa palabra de Dios, esas buenas noticias de que somos salvos, que tenemos un lugar en el cielo, tenemos un Dios Padre que nos ama. También nuestro propósito es ayudar a crecer en el conocimiento de la palabra, por eso estudiamos la Biblia. Y es algo muy sencillo, pero es algo que queremos, que hay más conocimiento de la Biblia y queremos orientar en cómo llevar la palabra a otros. Entonces, la manera en que nosotros trabajamos muchas veces es buscando personas que quieren empezar un grupo y trabajamos juntos. Entonces, si usted quiere hacer un grupo para estudiar la palabra y quiere más orientación, comuníquese conmigo y con los otros profesores de Academia Cristo. Podemos hacer planes para orientarlos a empezar. Y esos grupos llamamos grupo sembrador. La idea es que se reúnen una vez a la semana para orar, alabar, leer la palabra y crecer espiritualmente. Y ese pasaje aquí nos guía porque dice, no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Queremos estar juntos. Eso es lo que cristianos hacen, guiados por la palabra. Se unen para estudiar, para orar juntos, para vivir con los otros cristianos, compartir la vida. Entonces, si tienen deseo de hablar, de ver si podemos empezar un grupo sembrador,
escríbeme por interno. También, si alguno de ustedes quiere pertenecer a estar en unidad doctrinal, podemos hablar también de este proceso, donde estudiamos uno a uno para ver lo que enseña la Biblia y hablar de esa unidad doctrinal, como dice 1 de Corintios. Hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en el mismo sentir y en un mismo parecer. Guiados por esto, queremos que seamos hermanos en la fe, totalmente de acuerdo en lo que creemos y que trabajemos juntos. ¿Alguna duda hasta aquí? Sino una cosa más que quería compartir con ustedes. Si están haciendo la tarea o preparando para una clase y quieren saber un poco más les compartí eso antes, ya no me acuerdo. Creo que sí, pero nuevamente para ponerle en sus mentes. En la Biblia teológica de la página de Academia Cristo hay muchos recursos. Se sienten libres de venir y buscar lo que hay. Hay devocionales, libros de doctrina, muchos recursos, hasta para niños, estudios. Y esto aquí, quiero hacer hincapié en esto. Es un comentario bíblico que es la Biblia popular. Entonces, esos verdes, hay uno para cada libro de la Biblia. Entonces, si están estudiando, por ejemplo, algo de Mateo y tienen una pregunta o quieren aprender un poco más del contexto, pueden buscar en esto a ver lo que dice un erudito de la Biblia. Yo uso estos muchos. Entonces, por ejemplo, lo que estamos estudiando hoy es Mateo 3. Y aquí, en aquellos días, se presentó Juan el Bautista. Tiene el texto y después tiene un comentario acerca del contexto y algunos detalles para que puedan leer y aprender un poco más, si desean. O para el proyecto final, si quieren usarlo para profundizar un poco más en el estudio de su historia. Profesor, Bueno, disculpe, sí, perdone, no, es que con respecto a eso, porque yo le consulté al pastor Nathan, porque yo quería adquirir la Biblia popular y saber dónde la vendían, pero él me dijo que tenemos la autorización, los compañeros de que la podemos imprimir. sí, Entonces, si alguno está interesado, puede bajar el PDF, ¿verdad? Ya que tenemos la ventaja ahí de tenerla por libros y imprimirla a los que deseen. sí. Pueden usar, buen punto, pueden usarlo en manera digital aquí en la página o descargarla y imprimirla y tienen permiso para eso. Gracias. O mandarlo a imprimir en una papelera. No papelera, papel. En una tienda que imprime. Imprenta, como imprenta. Eso, imprenta. Gracias. ¿Hay una duda de eso? Si no, vamos a seguir con la lección. Bueno, no veo manos.
Seguimos entonces. Mateo 3, 1 al 17. Ahora, ¿quiénes son? Ahora quiero escuchar a ustedes hablar un poquito. Ya está doliendo la garganta por hablar tanto. Entonces, pueden abrir sus Biblias a Mateo 3 y estudiamos juntos. ¿Quiénes son los personajes? Elsa, ¿puede empezar? Buenas noches, pastor, y a todos, buenas noches y Dios me los bendiga. ¿Quiénes son los personajes? Son Porcio Pilato. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Estamos en Mateo 3. Sí, Mateo 3 del 1 al 17. Sí, ¿Quiénes son los personajes de esta historia? sí. Bueno, yo leí, en lo que yo leí, Lucas y Mateo, pero vamos con Mateo. Juan el Bautista, el pueblo de Jerusalén y de toda Judea, la gente, los fariseos, los saduceos, la mención que él hace de Abraham y el Espíritu Santo. Ok. Y de Lucas también, pastor. No, solo estamos en Mateo 3, 1 al 17. Ajá. También hay la voz del cielo, ¿cierto? Está ahí el Padre hablando, entonces diríamos que puede ser un personaje también. Y Natalie, Bueno, no sé, es que hay mucho como ruido, al menos yo oigo mucho ruido, no sé si la hermanita mencionó las multitudes que fueron a ser bautizadas desde Jerusalén, Judea y el área por el Jordán, y el Espíritu como paloma, y bueno, y ya usted lo dijo, la voz del Padre. ajá. Sí, muy bien, las multitudes, exactamente. ¿Cuáles objetos tenemos en esta historia? Ramona, ¿puede empezar? Bendiciones para todos. ¿Me escuchan? Sí, bendiciones. Te escuchamos. Sí, se escucha. Entre los objetos tenemos la ropa de Juan, que estaba hecha de pelo de camello, y el cinturón de cuero. Está la langosta, que él se alimentaba de ella, y de miel silvestre. El río del Jordán, que era a donde él lo usaba. Y el agua es un objeto muy importante en esta historia, ¿cierto? El agua y el cielo, profesor, se menciona como un objeto. Ajá, puede ser. Sigue Luis. Y el calzado que dice Juan, Que no es hablando digno de... Sí. Muy bien. ¿Y el agua en qué? Bueno, no, vamos a hablar de eso en un momento. ¿Dónde ocurrió esta historia? Veo Elsa.
ocurrió en Jerusalén, en el desierto. ¿Aló? Sí. En el desierto de Judea, Jerusalén y Judea del Jordán. Sí. Perdón, pastor, pero es que muchos compañeros tienen el micrófono y es un ruido muy molesto al oído. Parece que hay algunos micrófonos abiertos. Ahí está, gracias. Sí. Y bueno, como dijo Elsa, en el Jordán, por Judea, los alrededores. Luis, ¿tiene algo más? Sí, más que quería preguntar, porque, o sea, dice sobre el río Jordán y especifica cerca del otro lado del desierto, dice, o del otro lado del Jordán, perdón. ¿Eso está hablando de Perea, de la provincia de Perea? De Perea, no sé. No, Judea. De Esto Judea. queda en Judea. Claro, pues dice, dice, acudía a él, Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Yo supongo que esa debe ser Perea. Sería el otro lado. Si buscamos una mapa de Israel en tiempos de Jesús. Uh-huh. Sí, entonces sería como Perea. Perea es una región bastante grande. Claro, porque digamos que recorre todo el Jordán, la provincia. Sí. Sí. Ok, no, esa era la duda que tenía. Sí, entonces este río aquí que estoy mostrando es el río Jordán, que viene del mar de Galilea hasta el Mar Rojo. Y todo eso es el Jordán. Y entonces fue por estos lados del Jordán. No sé exactamente en dónde, pero sí, y vemos que Jerusalén es al otro lado del Jordán. Pero eso realmente no es tan lejos. Es que esta tierra de Israel es muy pequeño. Si uno lo ve en la mapa comparado a otros lugares, es muy pequeño. Y por eso caminaron mucho. Podían caminar hasta varios lugares. Gracias. ¿Y cuándo ocurrió esta historia? Vale mencionar que el mismo Jordán es muy importante hablando del Antiguo Testamento, porque por ese río entraron Israel en la tierra prometida. Entonces, para Israel hay mucho simbolismo también en ese río. Y Dios usó ese mismo río para señalar, aquí está viniendo la salvación, como había venido antes, como llegaron a la tierra prometida, la promesa cumplida por Dios, ahora también está cumpliendo promesas. Y Natalie, ¿cuándo ocurrió? O si es otra pregunta, hágale. Sí, señor. Vemos en Lucas capítulo 4 que en el año 15 del imperio de Tiberio César, Poncio Pilato es en ese momento el gobernador de Judea, Herodes Agripa era tetrarca en Galilea, Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes en aquella época, y el bautismo de Jesús cuando él tenía 30 años, que sería más o menos, según ciertos comentarios bíblicos, en el año 25 después de Cristo. Exactamente, a los 30 años, y está por ahí porque no sabemos exactamente en qué momento, en qué año nació Jesús. Hay una duda acerca de eso. Entonces puede ser
entre el año 25 y 30. Pero el año 30 de Jesús fue cuando fue bautizado y empezando su ministerio, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Natalie. Bueno, hay varios. El pecado de la gente llevaba sus pecados en su vida. Como lo acota el video de la lección, tanto los fariseos como los saduceos creían que eran hijos de Dios por el simple hecho de ser hijos de Abraham, entonces se creían hijos de Dios por tener a Abraham como padre, pero el mismo Juan les dice que era una camada de víboras, porque incluso iban a bautizarse no por creer o para recibir ese perdón de pecado, o sea, arrepentirse, sino que iban para hacer una acción externa, para que los demás vieran que estaban cumpliendo con un ritual, por decirlo de alguna forma. Y Sí, vemos cómo Juan el Bautista al principio se niega a querer bautizar a Jesús, y el mismo Jesús le dijo que les era necesario cumplir esa profecía que hablaba de Juan el Bautista, como lo habló sobre todo en Isaías, de que él iba a venir a preparar el camino del Salvador y era necesario que se cumpliera que él bautizara a Jesús. Eso fue lo que más vi, pero lo más impactante es la creencia, ¿no? Sobre todo esos fariseos o los saduceos o tanto maestro de la ley que creían que eran hijos de Abraham y que por eso eran como perfectos o por los rituales que cierto. realizaban, ¿verdad? Gracias, profesor. Sí. ¿Quién tiene algo? Luis, ¿tiene algo para agregar a eso? No, más bien para sintetizar, creo que los dos problemas que se ven ahí, uno es la falta de arrepentimiento y el pecado moral, la indiferencia que había hacia la Biblia, hacia la palabra de Dios en ese momento, de todo el pueblo de Israel. Y el segundo problema era que Juan no quería bautizarlo a Jesús. Juan se rehusaba a bautizarlo y pedía ser bautizado. Creo que un poco pasa por ahí las dificultades. Sí. Sí, ahí hay como dos problemas. Elsa. Bueno, Qué pena, pero no la escuchamos bien. No escucho nada. Bueno, ahí. te voy a decir algo, pastor. Yo estoy solita aquí en mi apartamento, solita. O sea, de aquí no sale ningún ruido. Pero sí escucho que cada Ahora vez que sí. yo hablo, ahora sí, hay un micrófono abierto. Yo les decía que le iba a añadir a lo que los hermanos habían tratado de decir también. Uno de los problemas era que ellos, el padre Abraham, justificaba de sus pecados. Y por eso Juan Bautista les decía que tenían que arrepentirse, porque él estaba allí para preparar el camino, para que recibieran al Mesías, al Salvador.
los estaba enfrentando con el perdón de pecados, recordándoles las escrituras del profeta Isaías, ya que ellos sabían de la ley. Eso era todo, pastor. Gracias. Exactamente. Hola, hola, pastor. Quiero decir uno. ¿Me escuchan? Sí, por favor. Ok. Bien, todo eso. Y otro problema para nosotros los pecadores es que nosotros debemos saber que Dios está listo con su castigo, o sea, con el hacha. Aquellos que no creen en Dios serán cortados y echados en el fuego, en el infierno, como leña. Eso lo vi en Mateo 3:10. Y vi otro problema cuando Juan le dice en Mateo 3:11, que dice que los bautizará con agua, pero el que viene les bautizará en el nombre del Dios Trino. Y va a ser que en los corazones de los bautizados pueda penetrar el fuego del Espíritu Santo de Dios, que es la fe. Entonces ahí se resuelve el problema. En eso que yo estoy hablando. Sí, excelente. Sí, muy buenos aportes. Y vamos a profundizar más Profesor, perdón, en la profesor, aplicación para nosotros en un disculpe, minuto. Dale, Natalie. perdone la interrupción. Eso de la hermanita me parece correcto, o sea, está muy bueno porque inclusive yo lo anoté, pero eso no sería propiamente ya en las preguntas de consolidar, que podría anotarse. Sí, vamos, y vamos a volver a mencionarlo ahí. Pero bueno que ya estamos pensando un poco en aplicarlo, pero vamos a profundizarlo más ahorita, tiene Gracias. razón. Gracias. Ajá, bueno. Sí, está bien. Otro problema era que Juan no les podía negar el bautismo a los fariseos. Ellos querían bautizarse y cada vez que ellos aparecían en cualquier lado, ellos eran un problema. Pero Juan les decía a ellos, a los fariseos y a los saduceos, ustedes tienen que demostrar que tienen los frutos del Espíritu Santo. Y eso no aparecía por ningún lado, ni tenían la confesión de pecado. Eso está en Mateo 3:8. Excelente. Y Salvador. Sí, ya puedo contestar la pregunta que acaba de poner. ¿La 6? Sí. Sigue. Okay. Los eventos. Pues yo miro esta historia como el nuevo significado que Dios le está dando al bautismo, ya que en el Antiguo Testamento usaban una especie de bautismo, pero es a lo que se refiere Juan, que les dice que este bautismo no es meramente para algo superficial como se usaba antes, en aquellos tiempos, sino que esta vez se les está pidiendo que se arrepientan de veras, que muestren frutos, como Jesús mismo les dijo que mostraran frutos, siempre se les estuvo diciendo. Y esto es un nuevo significado que se le da al bautismo, que hoy nos lava del pecado, pero claro está que nos tenemos que arrepentir verdaderamente y después del bautismo mostrar esos frutos de arrepentimiento que se nos pide. Muy bien. Sí, es importante que este bautismo realmente tiene mucho significado, como ya mencionó. Los eventos de la historia como tal, ¿alguien puede darnos como un listado de qué pasó en la historia? En orden. Natalie, por favor. Bueno, recuerde que esa es la partecita que a mí me cuesta, profe. Entonces, para ver cómo me fue. Juan el Bautista preparaba el corazón de los judíos para recibir al Salvador prometido. Cuando bautizó a los arrepentidos de sus pecados y bautizando a Jesucristo para iniciar su ministerio público. Ay, yo no sé, yo lo veo muy chiquito.
No, eso es, sí, eso es como un resumen. Es muy bueno. ¿Y qué siguió después de eso? Juan bautizaba, preparando el camino. ¿Qué pasó después? Como en versículo 7. Vamos al 5 y 6. Salían los creyentes, la gente común, y se acercaban para ser bautizados y se arrepentían para recibir el bautismo. En el Mateo 7 y 8 llegaban los fariseos y los saduceos y ellos también querían ser bautizados a su manera, sin mostrar los frutos del arrepentimiento. Y Juan se enojó y les dice: camada de víbora, ustedes deben demostrar los frutos de arrepentimiento y no lo demuestran. Y en Mateo 1:9 no piensan, él le dice, no piense que podrán alegar que tienen a Abraham como padre. Y los judíos creían que eran hijos de Abraham y que a través de Abraham ellos eran perdonados todos sus pecados. Y Juan les dice, no, no es así, eso no es así. Sus pecados tienen, su pecado, solo Dios es el poderoso y para él nada es imposible. Para él puede inclusive hasta de las piedras puede hacer nacer los hijos que quieran. Y no se apoyen en Abraham. La salvación es personal, la salvación es por la gracia de Dios, con mis palabras. Bueno, voy a llegar hasta el 10 para que otros compañeros sigan. Y en el 10 le dice que el castigo está listo para todos aquellos que no producen buenos frutos y que están en contra de la palabra de Dios, que serán echados en el fuego como leña y serán y se seca todo con sus seguidores, o sea, todas las ramas, los nidos, todo lo que hay en ese árbol. Ajá, hasta ahí. Sí, ¿verdad? Sí. Para que otro. Ok, muy bien. Vamos por el 11. Pero podemos poner todo eso, profe. Bueno, estamos... Sí, estamos... Tranquila, hermanita, porque yo más bien feliz, porque yo escribo mucho. No, está muy bien. Estamos dando los eventos, repasando toda la historia, ¿cierto? La otra pregunta será de qué se trata y eso es como un resumen corto de lo importante, sacando de todos los eventos. Pero aquí es como qué pasó. Como narrar todos resumidamente, claro. Sí, y entonces después de eso, de lo de los fariseos, llega Jesús. Juan dice, no, ¿cómo que yo voy a bautizar a usted? Jesús dice, no, eso tiene que pasar. ¿Y quién sigue para terminar la historia? Entonces, Luis. Sí, perdón, se me cayó el teléfono. Luego de esto viene Jesús, entra en escena, digámosle así, y para ser bautizado por Juan en el Jordán. Y ahí hay una pequeña conversación donde Juan se opone a bautizarlo a Jesús, sino que más bien descubre su necesidad de arrepentirse y de ser bautizado por Jesús. Pero Jesús le responde de una manera que lo conforma a Juan, diciéndole que conviene para que cumplamos con toda justicia. El bautismo, si bien no era algo que estaba pedido en la ley, era lo que necesitaba escuchar Juan en realidad prácticamente. Y a partir de ahí comienza el bautismo, y en el versículo 16 y 17 está el momento donde se ejecuta el bautismo, donde se oye la voz de los cielos, se ve descender al Espíritu Santo, y la voz del cielo donde habla el Padre, sintiéndose complacido de su Hijo. Muy bien. Seguimos con 7. Perdón, profesor, un momentico. En lo que acaba de decir el hermano, hay algo muy bello ahí, porque nosotros podemos ver
que Jesús necesitaba esas bendiciones que da el bautismo, necesitaba no el perdón de pecados, claro que no, pero las bendiciones sí, lo que da el bautismo, el Espíritu Santo y fortalecer la fe. Y lo necesitaba para todo lo que después vino a ser nuestro Señor Jesucristo. Bueno, eso era todo. Y realmente no lo necesitó para sí mismo, pero lo hizo como lo hizo todo por nosotros, ¿cierto? Pero sí fue necesario que eso pasara. Sí, pero él lo necesitó para fortaleza y fe. Él necesitó, o sea, para fe no, para ánimo, fortaleza y ánimo cuando después venía todo lo que él tenía que pasar. O sea, todo lo que iba a pasar en la cruz, todo lo que... Entonces, él necesitaba también, el Señor era 100% hombre, 100% Dios, y necesitó esa fortaleza y ese ánimo que... Entonces, yo... Y nuestro bautismo a nosotros nos da ese ánimo. Cuando recordamos nuestro bautismo, vivimos y andamos en ese bautismo. ¿Se resuelve el problema que mencionamos antes? ¿Y cómo? Luis. Si decíamos que solamente había dos problemas, uno era que no había arrepentimiento, muchos se bautizaron ahí con Juan, pero algunos no, especialmente los fariseos y saduceos. Y el otro tema era que Juan se resistía a bautizar a Jesús, finalmente sí se resuelve porque él lo bautiza. Y queda pendiente resolver el arrepentimiento de los fariseos. Cierto, y lo que dijo del primer problema, que muchos fueron bautizados y ese bautismo es lavamiento de pecados. Ese bautismo trae la salvación. Y ahí fueron salvados en el río cuando Juan lo bautizó y le predicó y se arrepintieron. Y esa es la salvación. Bueno, vamos a consolidar. Ya hemos hablado un poco, hemos aplicado esta historia en una forma, pero vamos a profundizar un poco más. ¿De qué se trata la historia? Y creo que ya Natalie nos dio un muy buen resumen de la historia, ¿cierto? Como de Juan vino para predicar el bautismo, lo de los fariseos, y que también Jesús fue bautizado para cumplir lo que se necesitaba. En esta historia podemos ver varios pecados, podemos ver a nosotros. La Biblia nos dice que somos pecadores. Y en esta historia, cuando lo vemos, ¿qué pecado nos enseña a confesar? Natalie. El ver la obediencia de Dios no como gratitud y amor por lo que Él ha hecho por nosotros, sino como lo relata Mateo, como una acción externa, como un formalismo, un legalismo, cumplir por obras, y no es así, sino obedecer a Dios en amor y en gratitud, cumplir esa ley moral que es guía para todo creyente, en amor y gratitud por lo que Él en su amor y en su gracia ha hecho por nosotros. Sí. Y también pues muchas veces el pecado de no hacer por otros lo que podemos hacer. Muchos a veces le dicen a ciertas personas que están pasando por ciertos problemas, por ejemplo, económicos o ciertas cosas de salud, voy a orar
y tal vez tiene los medios de poder ayudar a aquellas personas económicamente con alimento, medicinas, algún tipo de ayuda. Porque eso fue lo que a mí me impactó. El video da para mí una gran enseñanza. Al puro principio, el pastor nos dice que no hay que juzgar la portada o sea, un libro por su portada. Y habla de cómo, pues, cómo relataba cómo las vestimentas y cómo era el aspecto externo de Juan, ¿no? Y que a veces, muchas veces, incluso a la hora de evangelizar, tendemos a ser como sección de personas, ya sea Sí, porque esas personas pues no están bien presentadas o pueden oler mal o incluso eh, tratamos de tapar el no querer obedecer con que me da temor de que me vayan a atacar o me pueden asaltar o me pueden hacer algún daño físico. Y sí, creo que entonces eso es muy importante. Dios no hizo acepción de personas y debemos llevar el evangelio, que es la verdad de Cristo, la a verdad de nuestra todos. salvación, a todos, y en lo que podamos ayudar y tender la mano, hacerlo con amor y regocijo, porque Dios es el que provee, y así como Él ha provisto para nosotros y nuestras necesidades, podemos ayudar a los que tienen alguna aflicción en alguna índole. Sí, gracias. Damaris, otro pecado que vemos en esta historia que refleja cómo somos. Sí, 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 profesor. Yo tengo no mostrar frutos de arrepentimiento. Y eso da mal testimonio para aquellos que todavía no lo han hecho. ¿Y cómo son? Y la pregunta es para cualquier de ustedes. ¿Cuáles son los frutos de arrepentimiento? ¿Cómo mostramos frutos de arrepentimiento? Bueno, si éramos idólatras, tenemos que nos dejar de serlo, ¿verdad? En primer lugar, tratar de congregarse, aprender la palabra de Dios, aplicarla a nuestra vida, hacer oidores y hacedores de la palabra. Actitud diferente, el hablado, el caminado, todo eso habla de nosotros como un fruto de arrepentimiento. La forma de vestir, la forma de dirigirse, todo eso es un fruto de arrepentimiento. Sí, y hay como tres partes del arrepentimiento. Primero, lo sentimos, nuestro pecado. La contrición, sí. Sí, segundo, bueno, lo sentimos y confesamos. Segundo, confiamos en el perdón que nos ganó Jesús. Y tercero, hay un cambio. Y ya confiando en Cristo, hacemos esos cambios en nuestra vida, las cosas que la Biblia dice que no. Intentamos nuestro mejor como reacción a la gracia que hemos recibido. Ya intentamos de dejar esas cosas. Okay. Entonces sí, esos son frutos de arrepentimiento, de confesar nuestros pecados, de dejar, de intentar arreglar cosas que hemos hecho mal, si hay una manera de arreglarlo. Luis, ¿algo más? Sí, no, volviendo sobre esto, no, nada, profesor. Era sobre la pregunta, ¿no? Sí. ¿Qué pecado me enseña a confesar? Juan le está describiendo a ellos, a los fariseos y saduceos, como que tenían un ego muy elevado por llamarse hijos de Abraham, como que tenían una arrogancia de ser hijos de Abraham, que eso era algo muy importante. Y muchas veces ese mismo ego, esa misma vanidad, no les permitía arrepentirse.
porque consideraban que eran puros, que eran santos, que eran escogidos por Dios por el solo hecho de ser parte de un linaje. Y a veces incurrimos en eso, empezamos a congregarnos, a estar dentro de una congregación, ser parte de una iglesia, y empezamos a trastabillar, pero decimos que no tenemos pecado. Y ahí empieza nuestro problema, nuestros errores. Considero que ese es uno de los problemas o uno de los pecados que tenemos que deshacernos rápidamente. Cierto. Muy... Profesor, ¿puedo decir? Sí. Ok. No voy a hablar ni del primero ni del quinto, ya los hermanos hablaron. El tercer, pude ver que me llevó a confesar el tercer mandamiento, la palabra, porque para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. El segundo mandamiento, cuando usamos el nombre de Dios para decir falsas enseñanzas, como eran los saduceos y los fariseos. También el cuarto mandamiento, porque vemos que no había ahí respeto a los líderes de la iglesia, que son los que cuidan nuestra alma, debemos honrarlos. Todo eso que hacen los fariseos y saduceos, y que hicieron, y que nosotros a veces también hacemos, la mayoría. El octavo mandamiento, al no pensar lo mejor de las personas, como decía la primera hermana que habló. Y el noveno mandamiento también, porque somos egoístas, somos soberbios, la falta de amor hacia los demás. Entonces me vi reflejada en esos 9 mandamientos. Muy bien. Sí, es muy bueno poder usar los mandamientos para ver nuestra vida. Y cuando nos comparamos nuestra vida con los mandamientos, con lo que exige la Biblia y exige Dios, ¿cómo quedamos? Fallamos y merecemos el castigo de Dios. Tenemos que admitirlo y venimos arrepentidos. Y pedimos perdón por las veces que no somos arrepentidos. Y Dios nos perdona. ¿Y en dónde vemos el amor de Dios en esta historia y para nosotros? Profesor, Sí. bueno, Juan bautizó pues a la gente arrepentida para el perdón de sus pecados, como lo vemos en Lucas 3, y que al igual que ellos, yo también recibí ese perdón en mi bautismo. Y también que nosotros también necesitamos ser, bueno, los que no están bautizados, necesitamos ser bautizados, porque Jesús recibió, como lo dijo la hermana anterior en otra pregunta, que Jesús recibió bendiciones en su bautismo y nosotros también recibimos esas bendiciones en el bautismo. En nuestro bautismo, pues Dios nos da la fe, el perdón de nuestros pecados y una conciencia limpia delante de Él. Alabado sea el Señor. Bueno, y hay más, pero ahí dejo para que los demás hermanos contesten. Claro que sí, siempre hay más. Siempre vemos mucho amor. Yo lo vi todo, ¿no? Mucho amor en todo. Y voy a decirlo cortico, en Marcos 16:16, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Excelente aporte. Sí, la importancia del bautismo. Y el bautismo junto con la predicación de la palabra. Siempre vienen juntos, ¿cierto? Y aun cuando Jesús, como hablamos del Gran Comisión antes, dijo, vayan y hagan discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que os enseñé. O sea que siempre cuando hacemos discípulos, bautizamos y enseñamos, predicamos la palabra.
También algo importante, profesor, que Dios se revela, el Dios Trino se revela en el bautismo de Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que la voz de Dios nos hace saber que Jesús es su Hijo amado, en Muy quien bien. Él tenía su placer. Sí. Y es el ungido. Ese bautismo fue como el ungido, como es el Mesías. Bueno, mucho amor ahí en el mismo hecho de Jesús estando ahí. Vemos su amor para nosotros, cumpliendo todo para nosotros. Entonces, ¿qué me enseña Dios a pedir y hacer? Por gratitud a Él, ¿qué vamos a hacer y qué vamos a pedirle a Dios en oración? Luis. En principio, bautizarnos y aquellos que ya hemos sido bautizados, poder reconocer diariamente, ¿no?, que necesitamos ese perdón diario, de volver a sentir ese perdón del Padre. Y por otro lado también animar a muchos, a otros que no se han bautizado, a bautizarse. Sí. Salvador. Sí, muchas gracias, doctor. Pues a mí me enseña a pedir perdón por mis pecados y que me enseña a ser por gratitud a Él. Pues creo que después de que nos arrepentimos y creemos en Cristo, pues ya todo lo demás que Cristo nos pide que hagamos y es algo irresistible para el hombre no hacer la voluntad de Dios. Creo que después de conocer a Cristo y de arrepentirse y saber lo que nos ha perdonado, el bautismo, que tomamos la decisión por bautizarnos o todo lo demás que Él nos pide, ya lo estamos haciendo porque nos nace hacerlo, porque nos impulsa el amor de Dios a hacer la voluntad de Dios. Claro, y el Espíritu siga obrando, o sigue obrando y produciendo más deseo de hacer la voluntad de Dios. Correcto. Y uno Yo- crece en eso. Adelante. Ok. Bueno, a mí me enseña Dios a que Él nos manda a bautizarnos. Pero ¿qué debo hacer por amor y gratitud? A Él, predicar su palabra, estudiar su palabra, recibir la comunión, recibir los mandatos, las invitaciones que Él nos hace por amor. Y nosotros por amor y agradecimiento a Dios vamos a invitar a hacer todas estas cosas y a invitar a otros pues a que se bauticen y como decía un hermano, también arrepentirnos a eso. Sí. Y Natalie. Sí, profesor, que también que no se nos olvide que en ese bautismo somos hijos e hijas adoptadas de Dios, que hemos sido cubiertos con la justicia de nuestro Salvador y Redentor Jesús. Sí, que siempre recordamos la importancia de ese bautismo y ser parte de la familia de Dios. ¿Qué piensan ustedes cuando piensan en esta historia, específicamente el bautismo de Jesús, la predicación de Juan, el bautismo de Juan, todo eso? ¿En qué momento sería un momento apropiado para hablar de eso? Bueno, pastor, bueno, perdón, no levanté la mano. Está bien. Yo en Academia Cristo, bueno, incluso si Dios lo permite, ya mañana empiezo yo mis clases de
de unidad doctrinal. Pero, Excelente. gracias. Cuando yo estaba en los sacramentos, el bautismo y la oración, bueno, yo ahí, el Señor me confrontó porque yo en mi raciocinio no concebía lo que era el bautismo en niños. Yo fui criada en un contexto católico riguroso, verdadera practicante, y entonces pues veía mucho, digamos, eso como algo de un ritual católico. Y en Academia Cristo, pues Dios, el Espíritu Santo obró y entendí eso. Y entonces creo que es muy importante cuando nacen niños, es una enseñanza para mí, creo que excelente, excelente, no solamente por el hecho de que, como muchos que a veces bautizan a sus hijos pequeños pensando en alguna enfermedad, como un agujero, ¿me entiende? Como un amuleto, como una muletilla, no, sino la importancia y lo que significa el bautismo. Y que el Sí, bautismo de infantes tiene el mismo poder que fuera un niño de 5, de 10 o una persona adulta. Pero el bautismo de bebés tiene el mismo poder, tiene la misma salvación, el mismo perdón, y que es necesario. Entonces, pienso yo que, sí. claro, hay otras oportunidades cuando pues evangelizamos a alguien y empezamos a discipular a esas personas o a esa persona, y si esa persona nunca fue bautizada, pues lógicamente bautizarla, pero en momentos cuando hay familiares o amistades que están a punto de tener un bebé o de nace un bebé, creo que es una buena oportunidad de compartir y explicar, o sea, mostrarle la misma palabra Claro que donde sí. está. Sí, cuando van a tener un bebé. ¿Y Salvador? Sí, muchas gracias. Yo pues lo miro con dos panoramas diferentes. Uno sería para hablar sobre el arrepentimiento con alguna persona, lo que es el arrepentimiento, lo que nos está pidiendo Dios en el arrepentimiento, el significado, que siempre que hay verdadero arrepentimiento hay frutos. Ah, y bueno, se me ocurrió otro, no estaba en mi mente, pero también cuando, por ejemplo, una persona se arrepiente, creo que en Latinoamérica es donde se usa mucho que está lamentada oración de fe, que después de que se arrepiente una persona, pero sabemos que en la Biblia no viene, que debes de hacer una oración, ¿verdad? Que tú digas, oh, tienes que orar para que Dios te perdone, no, sino mostrarle a las personas pues, que solamente debemos de creer y arrepentirnos, que no hay una palabra mágica para que Dios nos perdone, sino que nos arrepintamos, que no hay una oración. Y la otra sería con las personas que a veces no creen o niegan la Trinidad, porque aquí en Mateo, en los capítulos 16 y 17, nos nombra al Espíritu de Dios, vemos al Hijo de Dios bautizándose y vemos la voz de Dios hablando. Entonces vemos claramente la Trinidad. Sería todo. Muchas gracias. Y bueno, quería comentar una cosa de la oración como dijo, no es como un amuleto o palabra mágica para hacerlo. Depende de la actitud de uno, ¿cierto? Pero orar a Dios cuando estamos arrepentidos y pedirle perdón, eso está muy bueno. Pero no como una palabra mágica o cierta oración. No, es el corazón. Muchas gracias por ese comentario. Que de hecho no sabía de eso tampoco, que hay como una oración especial que se enseñan a hacer en ese momento. Sí, sí, lo comentaba porque yo cuando empecé a ir a la iglesia, pues
empecé a ir a una iglesia pentecostés y fue lo que a mí se me enseñó, ¿verdad? Y ya cuando empecé a estudiar, cuando empecé a estudiar vi que me enseñaba la Biblia, que pues, nunca miré a alguien que estuviera orando. Le llaman oración, ¿cómo? Que pasen al altar a orar para recibir el perdón de Dios, algo así. Por eso lo comentaba. Y también lo aprendí en la clase con el pastor Neita, fue quien nos enseñó más de eso, que no era algo bíblico, el pasar al altar y hacer una oración de fe, le llaman oración de fe. Así es. Bueno, vamos a pasar unos minutos. Dijo 20, pero no vamos a pasar 20. Unas notas acerca del bautismo. Elsa, ¿tiene una pregunta? Sí, pastor, ¿me está escuchando? Sí. ¿Me escucha? Yo me refiero a que las personas, nosotros tenemos que leer la parte de Romanos 19, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Puede ser eso que está diciendo el hermano, que viene una iglesia pentecostal, debe ser, toman esto como una oración, pienso yo, ¿no? Pero esta es la palabra de Dios. Sí. Y debemos confesar con nuestra boca que Jesús es nuestro Salvador. Y Él nos va a sellar, porque Él dice que nos va a sellar, pues somos salvos, que es por la gracia del Señor Jesucristo, sea por la gracia. Y acerca del bautismo, Jesucristo lo hizo como un ejemplo para nosotros bautizarnos. Y creo que el ejemplo de que muramos al mundo y vivamos a Cristo, la vida cristiana. Cuando Él dice somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y ahora somos nuevos. Cuando ya, como decía usted, que sentimos ese arrepentimiento de pecado, pues, esa metamorfosis que hace el Señor en nosotros, esa transformación. Hay unos que les sucede inmediatamente, pero hay otros que es un proceso de esa transformación. Y hay otros pues que de un día para otro ya el Señor les ha tocado su corazón, confesado sus pecados. Nosotros no vamos a confesarle al hombre ningún pecado. Nos hace llevar eso a la gracia de Dios. Y el Señor dice que por fe, perdón, en la justificación por fe. Bueno, la escuchamos hasta hace un poco, la escuchamos la mayoría. No se escucha muy bien. Bueno. Ahora ya no, pero entendimos, bueno, claro que sí, confesamos esos pecados. Es muy bueno orar, como mencionó de Romanos 10. Y sí, cierto. Muchas gracias. Bueno, seguimos unas notas del bautismo. ¿Qué quiere decir bautizar en los tiempos bíblicos? Significa lavar, aplicar agua en alguna manera. En Marcos 7, versículos 3 y 4, habla de bautizar algo, o habla de bautizar una mesa, o
no recuerdo exactamente cuál, pero bautizaron algo y la palabra que usaron en el griego es bautismo, pero solo quiere decir lavar. Entonces fue una palabra que usaban diariamente, como lavar los platos, lavar la ropa, bautizar. Pero cuando Juan empezó a bautizar, lo empezó a usar de esa manera específica, ya tomó otro significado de lavamiento para perdón de pecados. Bautizar, el bautismo en el Antiguo Testamento es una pregunta. En el Antiguo Testamento habían lavamientos ceremoniales cuando alguien estaba impuro, hacía un lavamiento ceremonial y al otro día estaban ya purificados. Vemos una imagen del bautismo en la creación por el agua, en el diluvio, como el agua vino y limpiaron todo y ya empezó a vivir esa familia de Noé. Y en el Éxodo también, como ya mencioné, el Jordán era donde entraron y en el Éxodo salieron de Egipto, también pasaron por el Mar Rojo y ahí el agua lavó. Todos los egipcios murieron en el agua. Entonces hay como figuras del bautismo en el Antiguo Testamento, no el bautismo como tal. Y hasta que Juan empezó a bautizar ahí en el Jordán, no hubo bautismos así. Él era el primero de bautizar así. Entonces, en el Antiguo Testamento no hubo bautismos así de esa manera que Juan lo hizo. ¿A quiénes debemos bautizar? Hemos mencionado ya algunas veces la gran comisión, ¿cierto? De hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quiénes debemos bautizar en el Pentecostés? Pedro les dijo, ¿alguien puede leer estos versículos para mí? ¿Un voluntario? Amén. Sí, gracias. Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, llama. Amén y amén. Sí, no hay una razón para no bautizar a niños. Aquí dice, es para sus hijos. No específicamente dice, y debe hacerlo cuando son recién nacidos. No lo dice, pero no hay razón para no bautizar a niños. Bautizamos a todos. Sí, Elsa. Perdón, ¿qué versión leyó la hermana? ¿Qué Por versión? favor. No, lo leí el versículo de la pantalla. Sí. Damaris, una pregunta. Sí, profesor. Cuando se bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero aquí dice Pedro que es en nombre de Jesucristo. ¿Cuál es lo correcto? Sí, muchas veces en Hechos, esto no es el único lugar
donde dice bautizar en el nombre de Jesús. Dice varias veces que bautizaron en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir que bautizaron en el nombre de Jesús? Bueno, tenemos el versículo de Mateo 28. Entonces, cuando lo vemos los dos, decimos que bautizar en el nombre de Jesús es bautizar en la manera que Jesús mandó. ¿Y cómo mandó Jesús? Hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no podemos ignorar lo que Jesús mandó en Mateo 28, que dijo muy claramente, y no hay razón para dudar que sus discípulos seguirían haciendo lo que como Jesús había mandado. Muchas gracias, profesor, me quedó claro. Muy bien. Sí, y esa es una pregunta muchos tienen esa pregunta también, porque, claro, hay iglesias que enseñan que se debe bautizar en el nombre de Jesús porque leen Hechos. Y en Hechos hay varias veces donde dice así. Pero para decir que no debemos bautizar en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno tiene que echar Mateo 28 fuera, decir, fue otro hombre lo escribió más tarde, eso no fue realmente la palabra de Dios. Y no tenemos razón para dudar lo que hay en Mateo. ¿Qué bendiciones recibimos en el bautismo? ¿Y qué bendición recibo yo en mi bautismo? Yo soy miembro de la familia de Dios. Eso se mencionó antes también. Es adopción. Y como Dios dijo ese día cuando Jesús fue bautizado, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí vemos el amor de Dios. Él tiene complacencia en nosotros, pero no por nuestras obras, por lo que hizo Jesús por nosotros. Me lavó de mis pecados, me he revisto de Cristo, me salvó mediante el lavamiento de la regeneración por el Espíritu Santo. Yo creo y soy bautizado, seré y soy salvo. Entonces son muchas bendiciones que uno recibe y por eso queremos ser bautizados y queremos bautizar a otros y queremos bautizar a nuestros niños también. Y por eso se incluyó eso en el PowerPoint. Si uno no ha sido bautizado todavía, ¿qué puede hacer? Si hay alguno de ustedes que no es bautizado, habla conmigo y podemos hablar. Y escríbeme por interno. Y podemos hablar más de las bendiciones y cómo hacerlo. Elsa. ¿Puede abrir el micrófono? Ajá, pastor. Algo que, bueno, yo quiero allí, ¿no? A los niños yo no lo puedo bautizar porque el niño como me confiesa sus pecados. Yo creo que el ejemplo nos lo dio Jesús a los 30 años de bajar a las aguas a bautizarse para que nosotros lo hiciésemos como ejemplo, porque Jesús predicar el evangelio a todas las criaturas y bauticémoslos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero después que dice el 20,
y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. A un niño yo digo eso y le juro, si quiere decir a un bebé. No recuerdo que bauticen a los bebés, porque a los bebés yo no les puedo hablar ni les puedo preguntar que confiesen su pecado. Con todo y el respeto, en lo cual se basa, pero estoy de acuerdo es en el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio. Y no sé, con el respeto de todos los hermanos, están allí en la... Sí, y ese pensamiento es muy común. Y bueno, y es racional también que uno debe poder confesar su pecado. Algunos pasajes que podemos ver son esto de lo que vemos de Hechos 2, de que Pedro dijo que arrepiéntense para tus hijos. También vemos en Hechos 17, creo, el carcelero en Filipo, cuando escuchó la palabra, trajo a Pablo y a Silas a su casa, y él y toda su familia fue bautizado. No sabemos, pero podemos imaginar que habían niños también de su familia. No sabemos exactamente, pero la Biblia no nos da una razón para no bautizar a los niños. Podemos seguir hablando de eso también al terminar la clase. Si quiere quedarse aquí unos minutos, podemos, los que quieren seguir también. Les dejo con la tarea y vamos a orar para terminar la clase. Y los que quieren, seguimos charlando del bautismo de infantes, ya que estamos a la hora. Y oremos. Dios, Padre Celestial, te damos gracias por darnos esta oportunidad de estar en tu palabra, ayúdanos a entender y reconocer las bendiciones que recibimos en el bautismo. Ayúdanos a vivir en esa confianza y en esa fe que somos salvos, somos lavados por este bautismo. Venimos arrepentidos, pedimos perdón, que nos ayudes a siempre ser arrepentidos de nuestros pecados. Es que recibamos las enseñanzas con gozo y que estudiemos la palabra. Y recuérdanos siempre que somos tus hijos, en quien tienes complacencia, no por lo que nosotros hemos hecho, pero cuando nos ves a Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Bendice nuestra noche, nuestra semana, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, puedes seguirnos en las sociales y los que quieren quedarse para seguir charlando del bautismo de niños pueden, y si no, nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias, profesor. Bendiciones, Excelente profesor. clase. Dios me lo bendiga enormemente a todos los hermanos y hermanas. Bendiciones. Sí. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Bendiciones para todos. Igual. Chao. Bendiciones.
Bueno, voy a dejar de